Buenas tardes. Hoy voy a comenzar con una serie de videos donde yo voy a estar contestando preguntas que ustedes me hagan. Lo voy a hacer con mucho gusto. Me pueden mandar sus preguntas a mi chat personal de WhatsApp y yo con gusto las voy a contestar a través de un video. Quiero llamarle a esta nueva sección contestando preguntas. Hay una pregunta que me han hecho frecuentemente y esa pregunta es ¿cómo saber si una revelación privada es auténtica o es falsa? Falsa. Entonces yo aquí les voy a dar algunos criterios. Este video va a ser un poquito largo. Espero me tengan paciencia. Véanlo con calma. Y bueno, voy a comenzar contestando qué es una revelación privada y cuáles son los criterios para saber si, por ejemplo, revelaciones privadas, de las cuales hay muchas en Internet. Y sí, es válido que surja la duda. ¿Cómo saber si son verdaderas o no? ¿Cómo saber si la Iglesia Católica las ha aprobado? Bueno, pues vamos a comenzar. Miren, para la Iglesia Católica las revelaciones privadas pues son manifestaciones sobrenaturales que Dios puede conceder a una persona después de la revelación pública ya concluida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí una primera diferencia. La revelación pública es la revelación que mismo Dios nos ha entregado y que estamos obligados a creerla, a aceptarla, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice la Biblia es revelación pública, lo que dice la tradición es revelación pública, lo que dice el magisterio es revelación pública. Entonces sí estamos obligados a creer lo que esta revelación pública nos dice. Pero la revelación privada no necesariamente la tenemos que creer. La Iglesia Católica nos deja en libertad para creer en estas revelaciones o no, no pasa nada. Si tú no crees, por ejemplo, en las revelaciones de Fátima, no hay problema. Aunque ya han sido aprobadas por la Iglesia, no hay ningún problema si no crees en ellas. Con que tú creas en la Biblia, en la tradición y en el magisterio, con eso basta y sobra para que tú te puedas salvar. Entonces vamos a ver las diferencias entre revelación pública y revelación privada. Eh, ¿Cuál es la diferencia clave? Bueno, pues la Iglesia Católica distingue entre revelación pública, es la que Dios dio para la salvación de todos, contenida en la Sagrada Escritura y tradición, y que terminó con los apóstoles. Es obligatoria para todos los fieles. Revelaciones privadas, pues, son experiencias particulares, por ejemplo, visiones, locuciones, apariciones, que algunas personas eh, las han recibido a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué dice la Iglesia? Bueno, pues vamos a donde no hay pierde, o sea, al catecismo de la Iglesia Católica, o sea, no es mi opinión personal, es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 67 que no pertenecen al depósito de la fe, no pertenece al depósito de la fe, repito, las revelaciones privadas. No están destinadas a mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. Su función es ayudar a vivir mejor el Evangelio en una época concreta.
Ahora la pregunta es, ¿son obligatorias? No. Aunque la Iglesia reconozca una revelación privada como auténtica, nadie está obligado a creer en ella. Se aceptan con fe humana prudente, no con fe divina como el Evangelio. Ejemplos. Algunas revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia incluyen, por ejemplo, las apariciones de la Virgen en Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, por poner unos ejemplos. Ahora, ¿y cuál es el criterio de discernimiento? Bueno, pues la Iglesia examina cuidadosamente estas revelaciones si no contradicen la fe y la moral. O sea, si contradice la fe, si por ejemplo esta revelación privada dice que Jesucristo es un extraterrestre y que llegó aquí a la tierra en un platillo volado, no, pues no. Eso contradice la fe definitivamente. ¿Y la moral? Por ejemplo, que ya se permita a un hombre tener varias esposas, pues eso contradice la moral. Entonces, donde diga cosas así, ya, descarten esas revelaciones privadas. Claro, he puesto unos ejemplos muy evidentes, pero hay otros ejemplos más sutiles. Pero bueno, entonces también, ¿cuál es otro criterio de discernimiento? Pues que promueven la conversión, la oración y la vida cristiana. Entonces, si estas revelaciones están promoviendo conversión, la gente cambia su vida, se acerca más a Dios y todo eso. Oración, una revelación privada donde no pida, donde no mande que se haga oración, ya vamos a dudar ahí. Y sobre todo, la revelación privada nos debe de llevar a una vida cristiana. Bien, ¿qué más tenemos? Una revelación privada auténtica da frutos espirituales auténticos. Es decir, hay una metanoia, hay un cambio verdadero, auténtico, no nomás de dientes para afuera, no nomás es de apariencias. Viene un cambio desde el corazón, la mente y las acciones. Bueno, en resumen, las revelaciones privadas no son esenciales para la salvación, pero pueden ser una ayuda para acercarnos más a Dios si están en armonía, solo si están en armonía con la enseñanza de la Iglesia. Ahora, otro punto muy importante. La Iglesia Católica es muy cuidadosa cuando examina una supuesta revelación privada. O sea, que venga con apariciones, mensajes, etc. No acepta nada a la ligera. O sea, tengámoslo siempre en mente. La Iglesia no va a decir, sí, están padrísimas esas revelaciones privadas. No. La Iglesia no va a aceptar fácilmente, y ese es su deber, esa es la actitud correcta. Tiene que examinar, estudiar y llegar a una conclusión. Y solo hasta entonces la Iglesia Católica las va a aprobar. Entonces, se tiene que seguir todo un proceso. En primer lugar, ¿quién investiga? O sea, porque no pueden dar toda la iglesia, ¿verdad?, detrás de una revelación privada. Bueno, la responsabilidad principal recae en el obispo del lugar donde ocurre el hecho. Entonces cierra a la diócesis donde se están dando estas revelaciones.
No porque fulanito o el padrecito fulano diga que sí o que no. No, a él no le corresponde. Le corresponde dar un juicio solamente al obispo del lugar. Esto es muy importante, porque recuerden ustedes que la iglesia es jerárquica. No porque fulanito anda publicando en internet, ¿lo vamos a creer todo? No. Vamos a ver qué dice el obispo. Entonces, el obispo puede investigar personalmente, o bien también puede formar una comisión de expertos que pueden ser teólogos, psicólogos, médicos, psiquiatras, etcétera. Si el caso crece mucho, puede intervenir incluso el Vaticano, especialmente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el que antes era llamado Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, ¿qué criterios va a analizar? Bueno, sobre el mensaje. ¿Qué va a investigar sobre el mensaje? La pregunta es, ¿está en armonía con la Biblia y la doctrina católica? Es decir, si un mensaje contradice la Biblia o la doctrina, el magisterio de la iglesia, la tradición, ya, olvídalo. Esa no es. La otra pregunta es, ¿no contradice enseñanza de Cristo o de la iglesia? Porque no todo está en la Biblia. Para nosotros los católicos nos basamos en Biblia y tradición. Y magisterio, desde luego. Entonces, cualquier contradicción que haya con la Biblia, tradición o magisterio, ya no. Ahora, ¿qué otro criterio va a utilizar? Bueno, sobre la persona, o sea, sobre el vidente. A ver, vamos a ver cómo anda esta persona, ¿sí? En cuanto a su vida espiritual. Hay que ver, y esto lo va a analizar los teólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos. Esta persona debe ser una persona que tenga un equilibrio psicológico y emocional. Hay algunas personas que padecen enfermedades mentales y sí, ciertamente tienen visiones y todo, pero no necesariamente tienen que ser, pues no sé, revelaciones privadas, no necesariamente. También hay que investigar si hay honestitud y rectitud moral. O sea, antes de las apariciones, de las revelaciones, quizá pudo haber sido un gran pecador. Ese no es el problema. El problema es cómo ha cambiado su vida a partir de las revelaciones privadas. Esto, mucho cuidado con eso. Es que yo lo conocí, que es un borracho, drogadicto Pero a partir de las revelaciones privadas cambió su vida. Eso es lo importante. También debe de tener obediencia a la iglesia. Esto es sumamente importante, porque se han dado casos de videntes que el obispo les dice, no hagas esto o debes de hacer esto, y no obedece. No, yo no necesito del obispo, a mí el Espíritu Santo me habla personalmente. Pues no, así no es. Ahora, otro criterio más. Vamos a analizar los frutos. Los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cómo sabemos si algo es bueno o no? Jesús les contesta, al árbol se le conoce por los frutos. Si da buenos frutos es un buen árbol, si da malos frutos es un mal árbol. O sea, es lógica elemental. Entonces, ¿cuáles serían los frutos? La pregunta es, ¿produce conversiones reales? Conversiones reales, no nomás de dientes para afuera, ni aparentes. Deben ser conversiones reales. Siguiente pregunta, ¿fomenta la oración, los sacramentos y la caridad?
Tanto el vidente como los que siguen al vidente, sus revelaciones privadas, tienen vida de oración, frecuentan los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía, los frecuentan. Y muy importante, la caridad. La caridad. Hace obras de misericordia, etcétera, etcétera. Otra cosa también muy importante, y aquí es donde muchos videntes, luego se les nota que son falsos. El vidente fomenta la oración, el vidente evita el sensacionalismo o el lucro. O sea, el vidente debe estar en una actitud, no soy yo, es nuestro Señor quien está dando estos mensajes. Es la Santísima Virgen la que da los mensajes. Yo no tengo nada que ver. Yo solo soy un instrumento en sus manos, nada más. A mí no me miren, miren a Jesús. Miren a Jesús. Bueno, entonces, inclusive si es la Santísima Virgen no nos lleva a ella. La Santísima Virgen nos lleva a su Hijo Jesús. En una aparición donde la Santísima Virgen se regordee en manifestarse, pero no nos lleva a Jesús. Mucho cuidado, porque eso es falso. La Santísima Virgen siempre nos va a llevar a Jesús. También vamos a ver otro criterio. Vamos a ver cuáles son las señales negativas. O sea, las alertas. Bueno, la Iglesia desconfía cuando hay errores doctrinales, ya lo hemos dicho, intereses económicos o manipulación. O sea, si el vidente está pidiendo dinero, si se está enriqueciendo o está manipulando a la gente para hacer lo que él diga, mucho cuidado. Ha habido videntes que supuestamente la revelación les ha dicho que pueden tener varias esposas. Pues eso es manipulación y eso va en contra de la moral. Entonces, esas revelaciones ya, definitivamente no. Entonces, otro criterio es, y negativo, que el vidente sea desobediente al obispo. Jesús puso una jerarquía en su iglesia y la jerarquía es el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos. A ellos les debemos obediencia, obedecer, fíjate bien, obedecer a tu obispo es obedecer a Cristo. Así de sencillo, porque para eso Jesús los puso, para que ellos fueran la autoridad en la iglesia. Bien, entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, después de que la iglesia ha hecho un profundo estudio, el obispo puede declarar, y su declaración va a ser, consta que es sobrenatural. El único que va a decir, que estas sí son buenas. No. Hay pruebas suficientes para decir que esto es sobrenatural, que no son invenciones del vidente. Esto es sobrenatural, de manera positiva, claro, o sea, que viene de Dios. Bueno, entonces, también la conclusión debe de ser que no hay suficiente evidencia, o sea, que queda en duda. O sea, por ejemplo, Garabandal, mucha gente cree en esa aparición, pero desafortunadamente han quedado dudas. Han quedado dudas que si estas revelaciones de Garabandal son auténticas, el tiempo y un profundo estudio van a resolver estas dudas. Por eso las apariciones de Garabandal,
aunque van por buen camino, no han sido aprobadas todavía, porque, repito, la Iglesia es muy prudente. Entonces, como ¿qué apariciones tienen evidencias de que son apariciones sobrenaturales? Bueno, pues se aprueba como digna de fe, o sea, nada más como digna de fe. Por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima. Ujú. Si no consta que es sobrenatural, ¿qué pasa? Se rechaza, se rechaza. Más adelante se podrá probar, sí, pero de momento se rechaza. Entonces, la pregunta es, nosotros como católicos, ¿qué actitud correcta debemos de tener? Bueno, entonces, la Iglesia recomienda no creer de manera impulsiva. Hay que ser un poquito incrédulos. No ser muy... Hay que ser creyentes, pero no creyones, como dice el padre Luis Toro. O sea, sí hay que creer. A mí me encanta mucho la actitud de Fray Juan de Zumárraga. Cuando llega Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga toma esta actitud. Bueno, si es verdad lo que me dices, dile a la Virgen que me mande una prueba. O sea, no es que él no creyera, pero él necesitaba confirmar. Siempre nosotros, cuando estemos ante una revelación privada, no creamos. La actitud correcta es primero, vamos a confirmar eso. Vamos a confirmarlo. Y ya la Iglesia nos ha dado criterios. Bueno, entonces, ¿cuál es la segunda actitud? Esperar el juicio de la Iglesia. Yo, en lo particular, creo mucho en las apariciones de Medjugorje, pero, estoy muy consciente de que la Iglesia todavía no las ha aprobado. Y entonces, hasta entonces, yo podré hablar de las revelaciones de Medjugorje con toda confianza, así como hablo de las revelaciones de Fátima o de la Virgen de Guadalupe, con toda la confianza del mundo. Bueno, entonces, aquí otro error muy grave que utilizan los fieles, los católicos, es lo siguiente: no caer en el error de poner estas revelaciones por encima del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Desafortunadamente hay algunos católicos que en lugar de estar leyendo la Biblia, la tradición, el magisterio, le dan más importancia a las revelaciones privadas. Y están ahí con los libros que se publican, están ahí en internet, buscando qué novedades hay. Deberían de tener ese mismo entusiasmo, ese mismo deseo de aprender de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio. Ahí no hay pierde, ahí vamos a lo seguro. Pero si tú te enfrascas mucho, si tú lees muchas revelaciones privadas, cuidado, algunas serán verdaderas, otras no. ¿Qué va a pasar en ti? Mucha confusión. Ahora, que quede muy claro, no estoy prohibiendo que leas revelaciones privadas. Sí te estoy diciendo que seas prudente, que no seas creyón. Bueno, ahora vamos a dar una idea clave. Las revelaciones privadas auténticas nunca traen novedades. No vienen con novedades. No le van a añadir nada a la revelación pública. Ya cuando alguna revelación privada le añade algo a la revelación pública, ya
está mal. Entonces no traen novedades de la fe, más bien no recuerdan vivir mejor lo que ya enseñó Cristo. ¿Qué nos enseñó Cristo? La oración. Y si la revelación privada nos enseña la oración, excelente. Los sacramentos. ¿Lo enseñó Cristo? Claro que sí, Él los instituyó. Una vida auténtica cristiana. ¿Lo trae esa revelación? Excelente. Pero si le faltan esas cosas, ya vimos que no. Ya lo dije más arriba. Entonces, vamos a ver algunos casos, o algún caso nada más, de una revelación que la misma iglesia declaró que era falsa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué más. Por ejemplo, vamos a buscar aquí entre las revelaciones que tengo a la mano. Una muy famosa. El caso del Palmar de Troya. Fíjate, ya está para empezar por el nombrecito. El Palmar de Troya. ¿Esto dónde sucedió? En España. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues a finales de los 60 surgieron supuestas apariciones marianas que luego derivaron en un grupo separado de la iglesia. ¿Sí? Están los frutos. Malos frutos. Se separaron de la iglesia, así como Lutero se separó de la iglesia, como todos los herejes se separan de la iglesia. ¿Ese es un buen fruto? No. Dios quiere la unidad. Padre, que todos seamos uno como tú y yo somos uno. Dios quiere la unidad, no la división. Y estas personas de allá del Palmar, en España, se separaron de la iglesia. Ya nada más por eso están mal. Cualquier persona que empiece que me separo de la iglesia católica, ya está mal. Ya. No hay nada más que decir. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué decidió la iglesia? Pues, en primer lugar, la iglesia investigó y dijo que hay constancias de que estas apariciones no son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque esto, por sus frutos, derivó en una secta, la llamada Iglesia Palmariana. También tiene doctrinas contrarias a la fe católica. Hay desobediencia total a la autoridad de la iglesia. O sea, no obedece ni al Papa ni a los obispos. ¿Qué más hay? Manipulaciones y abusos. ¿A qué conclusión debemos de llegar? A un rechazo permanente. Ahora, vamos con el caso de Medjugorje, que seguramente ustedes se estarán preguntando. Como ustedes saben, estas apariciones comenzaron en 1981 y aquí varias personas, en este caso los videntes, que en aquella época eran unos jóvenes, afirmaban recibir apariciones continuas de la Virgen. Ahora, ¿qué ha dicho la iglesia? La iglesia no ha dicho nada, no ha declarado plenamente que sean sobrenaturales. Por la sencilla razón de que no han terminado. No se puede aprobar una revelación privada hasta que termina. Y las apariciones de Medjugorje no han terminado. Y aunque hubieran terminado, a veces son muchos años, o por lo menos varios años de estudio, de reflexión, para que la iglesia emita un juicio. Entonces posiblemente a nosotros no nos va a tocar ver la aprobación de las apariciones de Medjugorje. Lo más seguro es que hasta dentro de, no sé, 20 años o más,
se aprueben estas apariciones. Los que son jovencitos, pues sí les va a tocar. Nosotros que ya no estamos tan jóvenes, pues a lo mejor ya no nos va a tocar. Entonces, ¿qué es lo que sí ha hecho la iglesia? Bueno, sí ha permitido las peregrinaciones, pero con un cuidado pastoral. No es de que yo agarre y me voy a Medjugorje y a ver qué. No, tú tienes que ir con tu párroco o puedes ir con un sacerdote. Deben de ser peregrinaciones que vayan acompañadas de la autoridad de la iglesia, en este caso de un sacerdote o más. Entonces, si te invitan a una excursión a Medjugorje y no hay un sacerdote presente, no vayas. Sí, ve a Medjugorje, haz tu peregrinación, pero ve asesorada en compañía de un grupo que lleve un sacerdote o más. Entonces, la pregunta sería en Medjugorje, ¿por qué la prudencia? ¿Por qué tan prudentes? Bueno, una duración muy prolongada de las supuestas apariciones. Por eso, espérame, ya ha durado mucho. Segundo, gran cantidad de mensajes. Es que hay que estudiar mensaje por mensaje. Dudas sobre algunos aspectos de los videntes. Bueno, se les han hecho muchos estudios y hasta ahorita los han aprobado todos, pero siguen con sus dudas. Pues está bien, está bien. Así debe de ser la actitud de la iglesia. Prudencia máxima. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos con estas apariciones de Medjugorje? Pues que es un caso abierto, que hay que andarnos con mucha cautela. Bueno, ¿qué nos enseñan estos casos? No todo lo peligroso viene de Dios. Perdón, no todo lo milagroso. No todo lo milagroso viene de Dios. Mucho cuidado porque el enemigo falsifica milagros. Mucho cuidado. La iglesia actúa con mucha prudencia, lo volvemos a decir. La obediencia y la doctrina correcta son las claves. Hasta ahorita, quien sepa más de Medjugorje, hasta ahorita yo no he visto desobediencia en los videntes. Y hasta ahorita en Medjugorje no se ha dicho nada que vaya en contra de la doctrina, de la sana doctrina de la iglesia. Entonces, hasta ahí va bien. Los frutos. Conversión real. Ha habido muchas conversiones reales en las apariciones de Medjugorje. Pero, aquí mucho cuidado, la humildad. Hasta ahorita los videntes han actuado con humildad. Y eso es algo positivo. Entonces, los frutos deben de ser conversión real y humildad. Esto pues favorece mucho a la aprobación de una revelación privada. Ahora, puntos importantes. Incluso en casos no aprobados, la iglesia cuida a los fieles. Permite lo bueno, oración y conversión, sí, porque hay gente, por ejemplo, en Garabandal, caso que no ha sido aprobado, ni tampoco estoy en contra. Si hubo frutos de oración y si hubo frutos de conversión. Entonces, la iglesia obviamente no va a estar en contra de la oración y de la conversión, pero sigue siendo prudente porque la iglesia quiere evitar engaños o desviaciones. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no nos hablas de un caso real aprobado por la Iglesia Católica? Pues obviamente te voy a hablar de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que ya tienen siglos de haber sido aprobadas, estas apariciones.
Como recordemos, o como sabemos, en 1531 la Virgen María se apareció a un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoantzin en el Cerro del Tepeyac. Esto en Ciudad de México, claro. Entonces, ¿qué le pidió la Santísima Virgen a Juan Diego? Le pidió que se construyera un templo en ese lugar. Gloria a Dios que sí, sí lo tenemos. Hay dos señales que confirman la aparición. Cuando el obispo pidió una prueba, ocurrió el famoso signo. Juan Diego llevó rosas en su tilma, algo extraordinario en invierno. Al abrirla apareció impresa la imagen de la Virgen, que yo creo que la mayoría de nosotros conoce el original, la mayoría de nosotros ha ido a la Basílica de Guadalupe. Esta imagen se conserva hasta hoy y ha sido objeto de numerosos estudios. No es que, ay, mira, está la Virgen plasmada en una tilma. Se le han hecho estudios científicos. Algunos de ellos son hechos por científicos ateos y se han quedado asombrados. Pero bueno, entonces esta imagen se conserva hoy y ha sido objeto, repito, de innumerables estudios. ¿Qué más? Investigación de la Iglesia. ¿Qué ha investigado la Iglesia? El obispo de ese tiempo, Fray Juan de Zumárraga, investigó el hecho, escuchó el testimonio de Juan Diego, examinó el signo de la tilma, observó los frutos espirituales. Con el tiempo la Iglesia confirmó su autenticidad. Lo que mucha gente ignora es que después de las apariciones y de haber quedado la Virgen de Guadalupe plasmada en la tilma de Juan Diego, 10 millones de indígenas se convirtieron. Eso los historiadores ateos y masones lo han ocultado. Pero los que han estudiado el fenómeno guadalupano nos han dicho que a partir de esas apariciones, la evangelización se propagó de manera extraordinaria, que en su época logró la conversión de 10 millones de indígenas. ¿Por qué? Porque la tilma está escrita en un código que los indígenas, con tan solo ver la tilma, podían leer el código y sabían quién era ella. Hay muchos videos sobre la Virgen de Guadalupe. Ahí les van a explicar esto con muchísima calma, con todo detalle. Bueno, entonces, finalmente la aprobación y reconocimiento. Bueno, la Iglesia no solo aprobó la devoción, sino que canonizó a Juan Diego Cuauhtlatoantzin. Reconoció oficialmente las apariciones, considera el acontecimiento digno de fe. Pero sigue la pregunta, ¿y por qué sí fue aprobada? Pues porque cumple con todos los criterios. Y es aquí donde tenemos que aprender, No contradice la doctrina, primer criterio. Siguiente, el vidente fue humilde y obediente, tan así que ya fue canonizado. Hubo un signo claro, en este caso la tilma de Juan Diego. Otro producto de frutos espirituales enormes, productos de frutos espirituales enormes. No hubo interés económico ni manipulación. Comparación clara de casos no aprobados. Aquí, ejemplo, elemento Guadalupe, doctrina correcta. A veces dudosa, el vidente,
humilde y obediente. A veces desobediente, frutos, conversión masiva, confusión o división, intereses, ninguno. A veces económicos, a veces hubo intereses económicos, pero eso no fue lo que predominó. Duración breve y clara. Y a veces, en algunos casos, es excesiva. Es para unos, el que la Virgen se siga apareciendo en Medjugorje es un buen signo. Para otros dicen que es excesivo. No me voy a meter en esos asuntos. Yo nada más los informo. Enseñanza final. Las verdaderas revelaciones privadas, como la de Guadalupe, no buscan llamar la atención, sino llevar a las personas repito, y esta es la conclusión, las verdaderas revelaciones privadas, por ejemplo, la de Guadalupe, no buscan llamar la atención, sino llevar a las personas a Cristo, los sacramentos, la conversión. Bueno, es un video largo, como lo dije al principio, lo pueden ver en partes, lo pueden ver de una vez. Si tienen preguntas, a mi chat particular, mi chat privado aquí en el WhatsApp, me mandan sus preguntas y ya las estaré contestando. Esta sección de contestando preguntas la estoy haciendo en atención de que me lo han sugerido mucho y bueno, pues yo estoy aquí para servirles en todo lo que Dios quiere y ustedes me pidan. Que tengan un excelente día y Dios los bendiga.